Dios le bendiga, mi hermano. Qué bueno que estamos en la casa del Señor, el mejor lugar que podemos, ¿no es cierto?, nosotros estar. Este día es un día muy especial, un día, ¿no es cierto?, en donde nosotros podemos congregarnos libremente, ¿no es cierto? Seguramente en la semana, ¿no es cierto?, el jueves usted tiene menos posibilidad de venir, pero hoy es un día en donde todos deberíamos, ¿no es cierto?, estar libres de turnos, por lo general. Algunos, ¿no es cierto?, trabajan por allí por turnos y esos turnos son un poquito más complicados y por eso no pueden estar acá. Pero hoy, por lo general, es un día muy especial porque podemos congregarnos, como digo, libremente a servir y a glorificar el nombre del Señor, sin la carga, ¿no es cierto?, que tenemos de estar, ¿no es cierto?, en el trabajo, estar pendiente del trabajo. Hoy vamos a hablar sobre algo, ¿no es cierto?, que le ha pasado a todo el mundo en la vida, desde el Antiguo Testamento y hasta el día de hoy. Y por lo general hoy nos está pasando mucho en este tiempo por las distracciones que hay en este mundo. Hoy vamos a hablar sobre este título que sale acá. ¿Es incoherente no tener tiempo para Dios y querer pasar la eternidad con Él? De eso vamos a hablar hoy en esta predicación. Antes de ayer estábamos hablando con el pastor Benito y estaba también presente el hermano Juan Carrillo en esta conversación, y estábamos hablando sobre nuestros ancestros, sobre, ¿no es cierto?, nuestros bisabuelos, sobre nuestros abuelos, sobre nuestros padres, ¿no es cierto?, nuestros tíos. Muchos ya no están, por eso son ancestros. Que ellos, hermanos, predicaban el Evangelio sin lujos. Sin lujos. Ellos no tenían autos. ¿No es cierto? ¿Cuántas veces hemos escuchado a Lemuel contar el testimonio, ¿no es cierto?, de sus padres? Y también, ¿no es cierto?, algunos hermanos contado cómo era la realidad antiguamente, y no había lujos. Se predicaba caminando, se predicaba a caballo, se predicaba en carreta, pero se predicaba. Y muchas veces, quizá lo puedo decir, algunas personas que predicaban andaban ni siquiera sin zapatos. Y dedicaban su vida entregada completamente al servicio del Señor. Y predicaban el Evangelio de Jesucristo, formaban iglesias y enseñaban a la gente el Evangelio de Cristo. Sin lujos. Y exactamente de eso hablaremos hoy, hermanos, porque el afán de la vida está consumiendo al cristiano. Y no nos damos cuenta que estamos dejando de lado el trabajo real que el Señor nos ha encomendado. Vamos a leer un capítulo completo para poder exponer esta predicación. Yo le voy a pedir a todos los que trajeron Biblia, esta vez lo vamos a buscar todos, para que también estén pendientes a la prédica, porque está un poquito complejo por el tema de la historia de la Biblia. Yo sé que no a todos les gusta leer la historia bíblica, pero esta vez es necesario entender este lapso de tiempo en el que vamos, ¿no es cierto?, a enfocar esta predicación. Así que le voy a pedir que empiece a buscar el libro de Ageo. El libro de Ageo, capítulo 1. El capítulo 1 entero lo vamos a leer. Y vamos a leer hasta el 11 y después al final vamos a leer el resto, ¿ya? Vamos a leer primero hasta el capítulo 11, que nos compete, ¿no es cierto?, empezar la predicación
desde el 1 al 11. Libro de Ageo, capítulo 1, del verso 1 al 11. Ahí va a estar enfocada la predicación de hoy. Y también vamos a tener mucha enseñanza para quienes no saben y también recordatorio para que también aquellos que sí saben. Bien, vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Amén. Dice así: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificar la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo el trabajo de manos. Gloria a Dios. Vamos a dejar la lectura. Puede sentarse. Bien, primero, hermano, voy a explicar. Vamos a hacer un estilo de recordatorio o enseñanza para quienes no saben, un poco hacia atrás para llegar a la historia en donde pasó esto. ¿Ya? Bien, la historia sucedió cronológicamente de esta manera. Primero, Dios despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia. ¿Ya? Recuerden, ¿no es cierto?, que el pueblo de Dios estaba cautivo por lo de Persia. Entonces, Dios despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, para soltar al reino del sur, o reino de Judá. Y aquí es la primera enseñanza o recordatorio que quiero hacer. La tribu del sur, o la tribu de Judá, constaba de dos tribus más una tribu extra, que era uno de los hijos de José, el que estuvo, ¿no es cierto?, en Egipto, cautivo también, que lo vendieron. Uno de sus hijos
hijos, José constituía, ¿no es cierto?, una tribu. Pero él tuvo 2 hijos, ¿no es cierto?, que fue Benjamín y Manasés. Entonces, ¿qué pasó? El reino del sur, ¿no es cierto?, que constaba de Judá, la tribu de Judá, la tribu de Leví, y también estaba la tribu de Benjamín. Eran muchos los de Benjamín, se contaba como una tribu. Bien, y quiero enseñar o recordar que solo hubieron 3 reinados, que hubieron con las 12 tribus intactas. O sea, que hubieron 3 reyes que gobernaron sobre las 12 tribus de Israel. Y esos reyes fueron Saúl, David y Salomón. Estos 3 reyes gobernaron estas 12 tribus, pero algo pasó, hermanos. Luego, el hijo de Salomón, que fue el último rey, que se llamaba Roboam. Se llamaba Roboam, el hijo de Salomón. Hubo un motín. ¿Por qué? Porque los de Israel trabajaban para su nación. ¿Pero qué pasó? Este Roboam quiso pasarse de listo y les dio más trabajos a los israelitas. Y los israelitas le dijeron, conversaron, ¿no es cierto?, con el rey, le dijeron que era mucho trabajo. Era mucho trabajo, que tenía que cesar un poco el trabajo, porque, ¿no es cierto?, los israelitas ya estaban cansados. Pero, ¿no es cierto?, este Roboam, hijo de Salomón, no escuchó la voz del consejo de los sabios, sino que puso su oído en los jóvenes amigos que tenía. ¿Y qué pasó? Los israelitas por una parte le decían que les bajara la carga de trabajo, que era muy alta. A cambio él escuchó el consejo de los amigos, de los jóvenes sin experiencia, y ellos le dijeron que les diera más trabajo todavía. O sea, aparte de la sobrecarga que tenían ellos, les dio más trabajo todavía. Y el pueblo se sublevó, dice la palabra del Señor, y Roboam tuvo que salir huir junto a la tribu de Judá y de Benjamín. Y quedaron separados entonces en 2 reinos, en el reino del norte y en el reino del sur. El reino del norte, los que se sublevaron, quedaron con 10 tribus. Y los del sur quedaron con 2 más la tribu de Benjamín. ¿Ya? Para empezar a entender y desenrollar esta madeja. Para entender. Bien. Dios, entonces, vamos a seguir en la historia. Dios despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, para soltar, ¿no es cierto?, al reino del sur. Ahora usted lo entiende. ¿Cuál es el reino del sur? Y construyeran el templo en Jerusalén, porque estaba destruido. Lo habían destruido los babilónicos o el imperio babilónico en el año 586, 587 antes de Cristo. Y también la liberación no solamente constaba la liberación de sus vidas, sino que también constaba, ¿no es cierto?, y contemplaba la recuperación de tierras. Después, hermanos, siguiente punto, al volver ellos y recuperar sus tierras, construyeron sus hogares y volvieron a sus antiguos oficios. La ganadería, que era principalmente trabajaban, ¿no es cierto?, los de esta tribu, o en general los hebreos, los israelitas trabajaban, ¿no es cierto?, en la ganadería. Pero también habían agricultores,
Y en eso trabajaban ellos principalmente. Luego hubo un cambio, hermanos, de reinado. Ya no estaba Ciro, el rey de Persia, sino que después estaba Darío. Y en ese cambio de reinado frenaron la construcción del templo. Entonces, ese frenado, ¿no es cierto?, de la construcción, pasaron alrededor de 2 años. Y el gobernador llamado Nehemías, que también es llamado el profeta Nehemías, intervino ante el rey Darío, mandado por Dios. Y este Darío autorizó para que siguiera la construcción del templo. Y es aquí, en esta parte de la historia, es donde participa el profeta Ageo hablándole al pueblo de Dios. ¿Ya? Ahí nos situamos un poco en la historia. Todos los que volvieron del cautiverio, todo lo que soltó, ¿no es cierto?, el rey, la tribu de Judá, ¿no es cierto?, que contemplaba Benjamín y Leví, estaban viviendo esto. Una incoherencia. No tener tiempo para Dios y querer pasar una eternidad con Él. Dios habla por el profeta Ageo que Él los había liberado, de que Dios los había liberado para construir el templo. Y para que construido le llevaran ofrendas y lo adoraran. Pero esta gente tenía su espíritu apagado. No habían tomado en cuenta que el afán de la vida los había consumido. Lo declara el profeta Ageo cuando decía que ellos corrían a sus casas, pero la casa de Dios estaba vacía. ¿Hay alguna comparación con el día de hoy? Corremos a nuestras casas a adornarla, a trabajar en el ganado o a trabajar en lo que usted trabaja, ¿no es cierto? Pero la casa del Señor está vacía. Igual que nosotros, hermanos, nos consumen las redes sociales, nos consumen los videojuegos, nos consume el trabajo, a veces la familia misma consume el tiempo que debería pertenecer a Dios. Los viajes, el ocio consume. Pero hermanos, yo quiero decirle algo, porque Dios hoy no nos quiere criticar, y siempre cuando hace una crítica es una crítica constructiva. Y yo hoy vengo con un mensaje del Señor. Hermanos, cuando Dios empieza una obra, Él mismo la termina. Porque después de que nosotros leímos hasta el capítulo 11 lo que pasó con el pueblo, que estaban, ¿no es cierto?, haciendo sus cosas, adornando sus casas, trabajando y habían dejado abandonada la casa del Señor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el gobernador de Israel? Cuando lo soltó, ellos formaron, ¿no es cierto?, una nación de nuevo. Y había un gobernador en esa nación de Judá que era Zorobabel. Y había un sumo sacerdote también que se llamaba Josué, hijo de Josadac. En Ageo capítulo 1 vamos a seguir leyendo el 12 y el 14 para seguir entendiendo lo que pasó aquí. Sigue la historia y dice: y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios. Ellos oyeron la voz de Jehová su Dios por medio del profeta Ageo. Y las palabras del profeta Ageo
como le había enviado Jehová su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. Temió, no le tuvieron miedo, temió. Temer es el temor reverente hacia Dios. Ellos estaban escuchando lo que el profeta Ageo estaba diciendo, de que tenían abandonada la casa del Señor. Su casa la tenían abandonada, que estaban, ¿no es cierto?, trabajando mucho, que estaban adornando mucho sus casas, pero la casa de él no estaba, ¿no es cierto?, haciendo nada en absoluto. Ellos temieron la voz de Dios porque sabían que lo que Dios le estaba diciendo era cierto. Temió porque corrían, ¿no es cierto?, a sus casas y no a la casa del Señor. Estaban embelesados con sus casas, con sus cosas, y tenían abandonada la casa de Jehová. Así como muchas veces, ¿no es cierto?, nosotros tenemos abandonada la casa de oración. Nos embelezamos en el trabajo, en nuestras casas para adornarla, ¿no es cierto? El ocio en los videojuegos, en las redes sociales, en la familia, y el tiempo que deberíamos darle a Dios lo ocupamos en otras cosas. Tenemos abandonada la casa del Señor, como muchas veces, ¿no es cierto? Aquí pasa que los días jueves la casa de Dios está vacía. Luego el profeta Ageo en el capítulo 13 dice lo siguiente: entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciéndole. Y aquí viene la compasión. Bendito su nombre, gloria. Porque Dios no nos juzga. Porque si tú te equivocas, Dios no quiere destruirte. Dios quiere restaurarte. Dios quiere que tú corrijas tu vida. Dios no quiere destruirte. Dios quiere que quiere verte crecer como un árbol que da frutos. Entonces Dios, a través del profeta Ageo, le dice al pueblo: yo estoy con vosotros. Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y dice que y despertó Jehová el espíritu del gobernador que se llamaba Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá. Y el espíritu, despertó también el espíritu de Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote. Y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Hermanos, Dios no te ha abandonado. Somos nosotros los que lo hemos abandonado muchas veces. Y llenamos nuestras vidas de afanes y de sobrecargas que te apartan de Dios. Y no tienes tiempo para Él. Pero Dios hoy no te juzga, sino que con amor te dice, como le dijo al pueblo de Dios el 29 de agosto del año 520 antes de Cristo: yo estoy contigo. Yo no te he abandonado. Como lo decía el mensaje de ayer sobre la historia del profeta Oseas, ¿no es cierto?, que Dios le pidió casarse con esta prostituta ramera que dice la Biblia, para demostrar, ¿no es cierto?, que el pueblo, a pesar de que es infiel como esa prostituta, Dios sigue manteniendo sus promesas. Amén. Y así como tú y yo abandonamos al Señor muchas veces con nuestros afanes de la vida, Dios sigue manteniendo su fidelidad con nosotros. Dios está con nosotros. Anímate, hermano,
hermano, deja tus afanes. Eso no es lo importante de la vida. Lo importante de la vida está ahí arriba en los cielos. Así que, hermanos, con mucho amor, te quiero recordar que nuestros ancestros predicaron el Evangelio a pie. Predicaron en carreta, predicaron en caballo. Hoy día hay vehículos. Así que, hermanos, si estás perdido en tus afanes, Dios hoy te quiere corregir. Dios hoy no te juzga. Hoy día no hay reprensiones de parte de Dios. Dios lo único que quiere es verte de nuevo encaminado en sus caminos, preocupado de la casa de Dios, preocupado de la enseñanza, preocupado, ¿no es cierto?, de las cosas que realmente importan. Esa, ¿no es cierto?, que debemos hacer tesoro en los cielos. De esas cosas hoy el Señor quiere, ¿no es cierto?, que tú te preocupes. Así que, hermanos, ánimo, mucho esfuerzo, que todavía no se acaba la vida. Todavía estamos vivos, todavía respiramos, todavía Dios nos ha dado la oportunidad de estar, ¿no es cierto?, viviendo aquí para servirle, para glorificarle. Hermanos, no dejemos la casa de oración vacía por nuestros afanes. No dejemos la casa de oración vacía. Recuerden, es muy incoherente que no tengas tiempo para Dios, pero quieras irte al reino de los cielos y vivir con Él eternamente. Es incoherente. Son dos cosas que chocan. Así que, hermanos, Dios te bendiga. Y vamos a ponernos de pie, vamos a orar a Dios, vamos a dar gracias por esta palabra. Y también vamos a pedir a Dios que nos dé ánimo. Que así como despertó, ¿no es cierto?, el espíritu de Ciro, también, ¿no es cierto?, que despertó el espíritu de Zorobabel y también el de Josué y el de todo el pueblo. Entonces vamos a pedirle a Dios que despierte también nuestro espíritu para no dejar esta casa de oración vacía. Padre Santo, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, Padre. Hoy no nos juzgas, Dios. Hoy quieres, Señor, darnos, Señor, una nueva oportunidad para corregir nuestro error, para corregir, Señor, lo que hemos hecho mal, Señor, las decisiones que hemos tomado mal. Padre Santo, en el nombre de Jesús te pido fuerza, Señor, para tu pueblo que está presente. Dios amado, en el nombre de Jesús, pon, Señor, en nuestros corazones, Señor, el espíritu. Despierta nuestro espíritu, Señor, si está durmiendo. Despiértalo en el nombre de Jesús. Despiértalo, Señor, para que nosotros, Señor, podamos estar atentos, Señor, a todas las cosas, Señor, que, Señor, nos edifica nuestro espíritu, a la enseñanza, a la oración, al ayuno, Padre Santo, a estar, Señor, en tu casa de oración sirviéndote, Señor, glorificándote, adorando. Despierta nuestro espíritu, Señor. Despierta, Señor, nuestro espíritu, que muchas veces está dormido, muchas veces, Señor, está apagado, muchas veces está agobiado, Señor, por los problemas del mundo, por los problemas familiares, por los problemas matrimoniales, por los problemas, Señor, que existen, Señor, en nuestra vida cotidiana. Despiértanos, Señor, y danos, Señor, de nuevo crecer nuestra fe para confiar de que si tú estás con nosotros, no hay nada, Señor, que no podamos hacer, porque tú eres la resurrección y la vida. Tú eres, Señor, nuestra fuerza, tú eres nuestra fortaleza, Señor. Dios amado, despiértanos, Señor. Despierta, Señor, nuestro espíritu. Padre Santo, glorifícate en nuestra vida, glorifica tu nombre en nuestra vida, Señor, y podemos, Señor, confiadamente, Señor, levantar nuestras manos y darte las gracias, Señor, por el mensaje de hoy que alimenta nuestra alma. Gracias te damos y pedimos, Señor, tu bendición sobre nosotros en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Glorificamos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios.